Voy a poner, Listo, ya puedo empezar. bien, vamos a dar inicio a la plática que quedó pendiente, que es el consentimiento informado. Este, eh, Cometí el error de no presentarme la sesión pasada. Soy el doctor Ignacio Alejandro Martínez Delgado. Tengo la maestría en bioética. Como profesional soy internista y endocrinólogo. Además, tengo la maestría en investigación y educación y bueno, actualmente me participo como director, como presidente del Comité de Ética en Hospitaria, que es un hospital que está en Escobedo, Nuevo León, del Comité de Ética Hospitalar, de ese hospital, así es, hospital. Vamos a empezar con antecedentes de esto que fue como empezamos la sesión. Fíjense cómo ha variado mucho el mundo. Para Ruth Pérez Tamayo, él ha hablado mucho sobre ética, relación médico-paciente. Y entonces él comenta que en la investigación, el médico-paciente, la relación médico-paciente se ha convertido en la relación médico-paciente-investigador, puesto que la investigación científica ha estado creciendo de una manera importante. Pero, ¿qué he observado yo? Yo he tenido la oportunidad de trabajar como director de educación e investigación antes de jubilarme. Y bueno, ha variado, puesto que ha tenido un crecimiento en las instituciones públicas, fundamentalmente en áreas del Instituto Mexicano del Seguro Social. No sé si también haya crecido en la salubridad, por ejemplo, donde ya estaba, por ejemplo, estaba en el Instituto de Salvador Subirán, que es de salubridad. Había otras instituciones que han crecido, como en la Ciudad de México, como el 20 de noviembre, como a otras instituciones grandes en la Ciudad de México que ya empezaban a hacer la investigación. Y eso ha ido creciendo, cambiando la relación, haciendo una relación médico-paciente-investigador. Entonces, la investigación científica constituye un deber ético de cualquier profesional de la medicina científica en la actualidad. Así, la acción única más importante, no quiere decir que sea la única, más importante, que otorga valor ético a este tipo de acción, es el consentimiento informado. Esta relación médico-paciente-investigador a través del tiempo ha variado de una relación paternalista que ha girado a una paternación de coparticipación, en donde el paciente ha entrado a tomar decisiones y ha dejado a un lado ese paternalismo que ha tenido siempre por parte del médico o por parte del investigador, pero siempre ha quedado en sí mismo el investigador con poder, el poder de tomar las decisiones. Entonces, hay que ver esta parte de el área del poder en ambas partes, donde debe de haber un equilibrio. Este equilibrio debe estar de tal lado guardado para no perderlo de vista, porque a veces el perderlo de vista está dado fundamentalmente por intereses, no siempre el interés del paciente siempre o del sujeto de investigación va a ser buscar siempre su salud, pero el interés del médico puede ser muchos intereses. Puede haber intereses propios, personales de ellos, como veremos en la plática, como puede haber intereses propios de las compañías farmacéuticas o intereses propios de los hospitales, que pueden hacer que ejerzan una situación de poder sobre los pacientes. Y entonces, en sí propiamente, la acción del médico, paciente, la relación médico-paciente-investigador, esa relación es una relación buena. Pero cuando se lleva a cabo
bajo intereses de otra índole, se puede convertir en una relación mala. Y entonces sí sería muy perjudicial, básicamente, para las personas que participan en la investigación. En los antecedentes históricos, la Comisión Reed en 1900 realizaba investigación específicamente sobre fiebre amarilla. Fiebre amarilla en aquel entonces, en 1900, era un contrato. Bueno, no era un consentimiento, era un contrato donde los que participaban firmaban y se les pagaba como un contrato de red. Y no fue sino hasta la Segunda Guerra Mundial, en 39 a 45, que duró la Segunda Guerra, que aparece el Código de Nuremberg. Otro antecedente importante es el desastre de la talidomida. El desastre de la talidomida, conocido por todos nosotros en 1962 en las facultades de medicina, cuando estudiamos medicina. Esta es una situación de antecedente histórico farmacológico. Y tenemos el otro antecedente, que es el antecedente de Tuskegee, que aparece de 1932 a 1972, que es el estudio de la sífilis en Estados Unidos, en la ciudad de Alabama, en donde realmente es un antecedente que da pauta y da entrada al reporte B. Son antecedentes históricos que le dan importancia, que vamos a ver, que son interesantes para el consentimiento. El Código de Nuremberg no es más que el resultado del juicio de las mortales violaciones pues, a los derechos e integridad y la vida de la población judía. Esos experimentos que hacían los nazis en relación a la población judía, como ponerlos en frío, verlos hasta cuándo toleraban el dolor, etcétera. Estos experimentos judíos fueron llevados a cabo durante el Holocausto. Estos experimentos fueron vertidos y fueron señalados durante los juicios de Nuremberg. Muchos de ellos, los médicos que estuvieron haciendo, seguían instrucciones de los generales para llevar a cabo la experimentación. Entonces, muchos de los juicios estaban enfocados fundamentalmente a aquellos generales que mandaban juiciar a los que emitían las órdenes para llevar a cabo este tipo de experimentación. De ahí nace las primeras pautas obligatorias sobre la autonomía, o sea, sobre la voluntad en la investigación clínica con seres humanos. Y como segundo término, posteriormente, ya que se ha estado realizando esto, es el inicio de la seguridad de los pacientes en la atención clínica. Entonces, estos dos elementos son fundamentales para que dan la pauta del punto de partida para este tipo de situaciones. Posteriormente, junto con la Asociación Americana de Estados Unidos y la COIMS y la Declaración de Helsinki, han hecho revisiones de este tipo de situaciones y han aparecido principios que han incidido para mayor protección de los sujetos. Y entre ellos han aparecido en las últimas revisiones el derecho a indemnización por el daño generado y dar tratamiento médico para su reparación. Estos elementos, aunque no se llevan en la totalidad, muchos países que son países de poblaciones muy pequeñas, sí se llegan a lograr llevar a cabo. Por ejemplo, nosotros ahorita en México estamos viendo una gran entrada de estudios transnacionales para llevar a cabo o que los pide la COFEPRIS para que entre un medicamento. Entonces, para COFEPRIS es un estudio de etapa clínica 3 de un producto que ya está estudiado en Europa o en Estados Unidos y que para entrar a México tiene que llevar a cabo esta etapa. Entonces, estos tipos de estudios se llevan a cabo y se finiquitan y se acabó. Ya no tienen por qué estar continuando si llega a haber un daño generado o llega a haber, continuar con el tratamiento, como menciona ahí la siguiente punto número 2, donde los promotores, investigadores y los gobiernos de los países anfitriones
deben prever el acceso post-ensayo a todos los participantes que todavía necesitan una intervención que ha sido identificada como beneficiosa en el ensayo. Estos probablemente cuando ya es beneficioso el ensayo, se lleva a cabo solamente en los grupos de origen, no en los grupos subsecuentes como para que entren al mercado para ser vendidos por como sucede en México. En México, a cada rato, por eso hubo un crecimiento exponencial de los comités de ética en investigación y comités de ética, comités de investigación en México, para dar supuesto apoyo a a estas necesidades, para dar mayor oportunidad de crecimiento y entrada a productos transnacionales. Y finalmente, el 17 de septiembre de 2019 se declara el Día Mundial de la Seguridad del Paciente. Entonces, todo esto desde el Código de Nuremberg hasta la fecha, bueno, todo se ha ido en protección y seguridad a las personas que participan en investigación. En el 50, el caso de la talidomida, tiene nosotros, bueno, yo me acuerdo muy bien, en farmacología, me acuerdo muy bien que nos hablaban sobre este caso, sobre la teratogenicidad de los medicamentos. En 1950, en Europa, Australia, Japón y varios países africanos, la talidomida provocó más de 10,000 casos de defectos congénitos. Era un producto que era dado como para tranquilizar a las personas que estaban en el embarazo, y que venía produciendo muchas situaciones importantes de efectos, de malformaciones congénitas. Y en 1962 es retirada del. ¿Cuál fue la conclusión de este estudio? O no, más que la conclusión, ¿en dónde se enfoca, en dónde se enfocó este estudio? Se enfocó fundamentalmente en que la dignidad humana, los derechos humanos y las libertades fundamentales deben ser respetadas, y la prioridad sobre el interés exclusivo de la ciencia o de la sociedad. O sea, más que la ciencia, o el generar un conocimiento, primero está la dignidad, el derecho y las libertades fundamentales. El reporte Berman. El reporte Berman está escrito como la aplicación de los principios de respeto al respeto a las personas. Como lo dicta el reporte Berman, el consentimiento tiene 3 componentes claves que lo hacen éticamente válido. El primero es la información, o sea, el paciente debe de recibir información. El segundo es la comprensión, y el tercero es la aceptación voluntaria. Todo esto para que la persona pueda llevar a cabo se autodetermine y pueda libremente decidir, ¿verdad? Entonces, bajo estas tres conceptos o 3 premisas, el participante debe tomar decisiones de manera libre. Establece 3 principios, 3 principios que se convirtieron en principios universales y que hasta la fecha son fundamentales en nuestra práctica cotidiana. Es la autonomía, que es el respeto por las personas, el hacer el bien. El hacer el bien en automático conlleva, pues, implícito no hacer el mal, o sea, la beneficencia lleva implícita la no maleficencia, y la justicia, dar a todos por igual, o sea, ser equitativo para con todos. Por lo tanto, el respeto por las personas, como la autonomía, incorpora 2 convicciones. Los individuos deberían ser tratados como entes autónomos, y las personas cuya autonomía está disminuida deben ser objeto de protección. O sea, el que una persona pueda decidir, ¿verdad? Manteniendo, manteniendo las convicciones, dándole los 3 elementos: la información, que comprenda y que pueda decidir voluntariamente. Esta persona, pues, tiene que tener una capacidad para tomar esa decisión. Y la segunda es que las personas cuya autonomía está disminuida debe de ser objeto de protección. O sea, las personas vulnerables deben de ser protegidas.
Estas reglas o principios no son. Esto nos debe de quedar muy claro porque esto es lo que de repente se olvida. No son, estos principios no son en específico médicos, son humanas. Estos principios no son de ética médica, sino de la ética del médico como persona. Tiene uno que verlo así, porque si no, uno pierde el sentido de la decisión de su quehacer como médico, como persona. O sea, entonces ahí sí vale la pena decir es que no tiene ética el médico, ¿verdad? Y estos principios no son porque sea doctor, sino porque es un ser humano. Entonces, como pueden ver ustedes en estos tres premisas, nos referimos a la persona, al ser humano como tal. Por lo tanto, se refieren a la ética del comportamiento humano en general, no a la ética médica deontológica del deber ser, no a la ética médica profesional, o sea, no a la deontología. Entonces, es al comportamiento de nosotros, o sea, de cada uno de nosotros ante nuestro quehacer. Pareciese que a veces cuando uno está en los comités y está revisando un protocolo de investigación, los reclamos de los investigadores frecuentemente es que dicen es que estás en contra del conocimiento, estás en contra del progreso, ustedes son un obstáculo, ustedes piensan diferente y siempre son los reclamos cuando no se dan cuenta que lo que uno tiene que hacer es proteger, no debe de proteger y más si es una persona vulnerable con mayor razón. ¿Cuál es el concepto del consentimiento informado? Bien, para este concepto de consentimiento informado, yo sé que todavía no llegan todos a la sesión, pero sí hay que hacer un pequeño ejercicio. Un ejercicio que vale la pena que si tuviéramos un lápiz y un papel, pues nos pudiéramos dar la tarea de tomarnos un minutito. Un minuto para que nos sirva a nosotros de ubicarnos dónde estamos. En el centro de esta figura tenemos el consentimiento informado. Y entonces la primera pregunta que yo me tendría que contestar antes de continuar con toda la plática sería, ¿qué es lo que se le pide? ¿Qué es lo que se le pide al consentimiento? Yo sé que es mucho y que bueno, pues ahorita estamos viendo la plática, pero sí sería muy importante que pudiésemos dedicarle un minuto a poder contestar qué es lo que se le pide. Qué es lo que se le pide del consentimiento? Vamos a darnos un minutito para poder contestar esta pregunta, ¿verdad? La segunda pregunta que viene por ahí es cómo se va a llevar a cabo. O sea, ¿cómo lo debo de llevar a cabo? Este, ¿Cómo le hago para llevarlo a cabo? Son preguntas muy sencillas, muy simples, pero que nos pueden servir a todos nosotros. ¿Cómo se puede llevar a cabo? No hay que ser muy extenso para poder contestar esta. La tercera pregunta que yo tendría en este momento que contestar sería quién y cómo, quién va a proteger y cómo lo protege el consentimiento, los intereses del paciente. ¿Cómo protege el consentimiento los intereses de la persona?
La siguiente pregunta sería, ¿dónde y en qué condiciones se van a conservar su muestra y o sus datos? La siguiente pregunta sería, ¿por qué es importante reconocer los posibles inconvenientes que se pueden derivar de él? Y finalmente, ¿cuándo se puede revocar? ¿Y quién tiene el derecho de hacerlo? ¿Y a quién puede dirigirse para ello? Para cualquier pregunta que desee hacer. Entonces, estas preguntas que, bueno, son preguntas muy simples. A veces los pacientes tienen necesidad de informarse y uno tiene la necesidad de poder guiarlos para que puedan ellos solucionar alguna situación de algún problema que se da y que debe de orientar, ¿verdad?, al participante. Entonces, ¿quién es? ¿Qué es lo que se pide? ¿Cómo se va a llevar a cabo? ¿Quién va a proteger el consentimiento informado de sus intereses del participante? ¿Dónde y en qué condiciones se van a conservar su muestra y sus datos? ¿Por qué es importante conocer los posibles inconvenientes que se puedan derivar de él? ¿Y cuándo se puede revocar? ¿Y quién tiene el derecho de hacerlo? ¿Y a quién debe dirigirse para ello? Para cualquier pregunta que desee hacer. Entonces, estas pequeñas preguntas pueden ustedes contestarlas de manera sencilla ahorita, rápidamente, con unas 2, 3 palabras para poderlas retomar al final de la práctica para ver si podemos hacer un ejercicio de generar el aprendizaje. Bien, ¿cuál es el concepto? Ese es un concepto completo, más que desglosado, del concepto del consentimiento informado. ¿Qué debe cumplir el consentimiento informado? Debe de cumplir con que se debe estar aplicando a un área de investigación, debe de consentir, ¿verdad? Y debe de informar. O sea, son 3 elementos que debe de cumplir el consentimiento informado. Debe absolutamente de ser esencial, porque esta es la palabra clave, esencial. No puede estar, no puede no existir el consentimiento informado, es esencial dentro de un proceso de investigación. El sujeto debe tener capacidad legal para consentir, ser capaz de ejercer el poder libre de escoger, debe de ejercerlo sin fraude, engaño, coacción, abuso o coerción, y tener suficiente conocimiento y comprensión de los elementos en que se involucrará para permitirle tomar una decisión clara y comprensible. El consentimiento verdaderamente formado relaciona el deber al respeto recíproco entre las personas, especialmente a los médicos por el riesgo del abuso. ¿Se acuerdan de la segunda transparencia que les mencionaba? En la segunda transparencia, cuando el médico pierde la visión de que, de que él tiene que vigilar por la seguridad del paciente y debe de vigilar por la salud del paciente y pierde esa perspectiva y se enfoca fundamentalmente en lo que es en lo que es la investigación, entonces
puede perder la perspectiva realmente de lo que está llevando a cabo como proceso. Entonces sí, llevar a cabo, perder la perspectiva de lo para lo que es el consentimiento. Entonces, ahí es donde uno debe de estar vigilante siempre, porque uno como médico investigador siempre debe de estar vigilante de la salud y a través de establecer vigilante de los riesgos y establecer siempre la vigilancia sobre la seguridad del paciente. Entonces, el consentimiento informado tiene que asegurar que el sujeto que participe controla la decisión de participar en un estudio clínico, que su participación en la investigación es consistente con sus valores, intereses y preferencias, porque a veces queremos hacer o hacer que participe un paciente o sujeto de investigación cuando ese estudio se va a involucrar las infusiones de sangre y el paciente es un testigo de Jehová, pues obviamente no va con sus intereses ni con sus valores. Entonces, el consentimiento informado es todo un proceso que hay que sistematizarlo. En calidad, hay que hacerlo bien desde la primera vez. Entonces, tiene uno que hacerlo bien desde el principio. Entonces, ese proceso para que salga bien, pues hay que hacerlo. Entonces, el proceso constituye paso a paso. Es como los pasteles, hay que hacerlos bien, si no, no salen infladitos, nos van a salir aplastados, etc. Entonces, necesitamos informar, una información clara. Tendremos que validar la información, o sea, ¿cómo se valida? Sabiendo que el paciente comprendió la información. Y tendremos finalmente que respetar la decisión, si quiere entrar al proyecto o si no, ¿verdad? Si dice que no, tendremos que respetar. Si dice que sí, pues a respetar ese sí, ¿verdad? Y tendremos que, antes de volver, validar quiere decir que debe estar en la comprensión, haber respondido todas sus dudas, todas sus preguntas. O sea, comprender y responder todas las dudas, respetar la decisión y finalmente documentar. Documentar, o sea, que se finalice este documento o este consentimiento firmando la autorización en el investigador y testigos que conjuntamente lleven a cabo el documento. Ese sería el paso a paso del proceso del consentimiento informado. Porque está en el derecho del enfermo a la calidad de la información y en el deber del médico de revelar. No se vale guardarse la información del médico para que no tenga miedo el paciente porque le puede pasar esto, le puede pasar aquello, ¿verdad? Entonces es muy importante estos dos. Como también el consentimiento informado es el respeto a la privacidad, que sea el respeto a los derechos de la persona, ¿verdad? Los derechos humanos y a la dignidad de los sujetos de la investigación. Entonces, estos tres elementos están inmersos dentro del consentimiento. El consentimiento informado tiene aspectos jurídicos. Esos aspectos jurídicos tenemos que tenerlos siempre muy presentes. Porque en el momento que el consentimiento se firma, bueno, pues ya se convierte o ya se sustenta en un aspecto jurídico. Entonces, es conveniente distinguir lo que le da, la fortaleza jurídica. Lo que le da la fortaleza jurídica al consentimiento es la capacidad, la autonomía y la competencia. Tres elementos que le dan el aspecto jurídico o la base jurídica al consentimiento. La capacidad es la calidad mental del ser humano compuesta por dos elementos. Primero,
entender y comprender. Dos procesos mentales que se dan en el ser humano. Estos dos procesos están en función de la información, o sea, entender y comprender la información relacionada propiamente a la investigación en que está participando. Esto es indispensable para el sujeto de investigación para que analice, para que manifieste y tome una decisión. Entonces, por eso es importante que quien aplica el consentimiento informado tenga la capacidad de poder determinar si el paciente tiene capacidad para entender y comprender lo que se está informando. Porque muchas de las veces, si ustedes recuerdan, muchas de las ocasiones en el área médica, eh, los mismos cirujanos dicen, ¿saben qué? Ve que te firme el consentimiento que se va a operar, porque supuestamente ellos ya hablaron con el paciente. Y así sucede muchas de las veces cuando el paciente se tiene que operar y le dicen a la enfermera, al residente, ve y que te firme. Sí, pero la certeza de que el paciente entendió y comprendió, el único que los tiene que llevar a cabo, es el que va a llevar a cabo el procedimiento. Porque al final del camino, si llega a suceder alguna eventualidad y si la persona que lleva a cabo el procedimiento o que dio la información no se la dio de manera adecuada, clara y precisa, pues está en un verdadero problema. Y entonces eso le da connotación legal cuando esa persona es mayor de edad. O sea, un mayor de edad, pues obviamente en nuestro medio, mayores de 18 años, ya es un mayor de edad, ¿verdad? O si es menor de edad, pues se tiene que tener un representante legal o asentirlo junto con su representante legal. La información debe ser suficiente, debe ser clara, debe ser adaptada a su nivel cultural. O sea, tampoco se le va a dar una información en nuestra manera de común del castellano a una gente que es una persona que es indígena de Oaxaca y que habla su idioma. Entonces, pues ahí hay un verdadero problema de comunicación. Hay que evitar para tal cuales cosas, y es más entre nosotros mismos, hay que evitar estos tres elementos. La dificultad objetiva, o sea, esta la establece el médico, ¿no? Utilizando tecnicismos. O sea, a veces uno abusa de los tecnicismos y el paciente pues nada más se nos queda viendo. Y se nos queda viendo porque dice, bueno, ¿y qué me está diciendo? O la dificultad subjetiva en el paciente, con capacidades psicológicas para comprender lo que se está diciendo. O sea, uno tiene que darse cuenta si el paciente tiene una capacidad mental para entender. O calidad suficiente de disminuir al mínimo ambas situaciones. Entonces, por lo tanto, el que lleve a cabo el consentimiento informado debe estar capacitado para, para poder detectar si el paciente no es una persona vulnerable, ¿verdad? Y poder detectarlo y no cometer alguna situación de error. El segundo es la competencia, cuando un paciente es competente. Por ejemplo, en la educación nosotros le llamamos competente a aquella persona que tiene el conocimiento, las técnicas, la aptitud, la actitud, este, que reúne todo cuando uno llega de un grado a otro grado. Por ejemplo, el R1 es competente porque logró todos los conocimientos con un examen. Y la aptitud, la técnica, porque logró logró hacer determinado número de acciones que completan la capacidad técnica. Y la actitud, cuando es competente en el sentido de reconocer lo que puede y lo que no puede hacer. Entonces, esa es la competencia.
darse cuenta de que está en esa área y que puede pasar al siguiente estado. Esa es la competencia. Competencia en el área de esta índole jurídica se completa de esta cierta manera. Es la capacidad del paciente para comprender la situación, los cursos de acción posibles, las consecuencias previsibles, expresar y defender una decisión que sea congruente con tu escala de valor. O sea, viene siendo en una manera igual el conocimiento, el reconocer que puede pasar, el reconocer, el saber que el someterse a tal situación me puede conllevar X o Y y Z, ¿verdad? Pero todo dentro de su escala de valor, ¿verdad? Entonces, y la incompetencia es cuando el paciente no cumple lo anterior. Y las decisiones en estos casos deben ser tomadas por los miembros de la familia, tomando en cuenta el mejor interés del paciente. ¿Qué desearía el paciente? Se decide en orden decreciente o autorizado a manifestar la voluntad. Esto a veces es difícil, pero pues no es imposible. Entonces se tiene que recurrir a lo que desearía el paciente si estuviera un médico. Por ejemplo, hay gente que es incompetente porque está en estado neurológico, pero en vida pudo haber manifestado cuál era su mejor deseo en una circunstancia de esta. Y entonces hay criterios que se pueden establecer como para ello se requiere un médico razonable, es el que actúa en consonancia con la práctica habitual de la comunidad científica a la que pertenece. Hay una persona razonable, aquella que quisiera conocer los riesgos materiales, muy grave, aunque poco frecuente, o muy frecuente, que sea poco grave, y un criterio subjetivo, o sea, cada paciente tiene necesidades de información. Entonces, son criterios jurídicos que uno puede establecer en una situación determinada para una cuestión jurídica. ¿Qué nos dice la legislación mexicana al respecto en relación al consentimiento informado? Bien, pues, tendremos que apoyarnos siempre en nuestras leyes porque estamos en México. Y bueno, en México tenemos la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde realmente está establecido la ley, la Ley General de Salud y las normas oficiales mexicanas, específicamente la del expediente. Entonces, en la Ley General de Salud, en el artículo 21, establece que el consentimiento informado debe tener algunas características, como lo vamos a mencionar, la justificación de los objetivos, los riesgos esperados, los procedimientos, los beneficios, los procedimientos alternativos, la garantía de recibir respuesta o relación o cualquier pregunta o duda, la libertad de retirarse, la libertad de que no se identificara al sujeto, el compromiso de proporcionarle información actualizada, la disponibilidad de tratamiento médico y la indemnización, y si se necesitan gastos adicionales serán absorbidos por la investigación. Eso nos dice el artículo 21. Pero también nos dice algunas obligaciones. El consentimiento informado debe ser elaborado, en el artículo 22, perdón, el consentimiento informado debe ser elaborado por el investigador principal, contener nombres, direcciones y firmas de dos testigos, expedido por duplicado, quedando uno en posesión del sujeto de investigación o representante legal para que él tenga uno en su propiedad. Protección a datos personales sensibles cuando se realiza la investigación, o sea, información obtenida de forma directa con el sujeto que participa o a través del expediente clínico. Es importante solicitar el acceso al expediente clínico para fines de investigación, así como para la elaboración y creación de base de datos identificables, por ejemplo, en estudios epidemiológicos. Entonces hay que siempre pedir permiso, ¿verdad?, para solicitar en algunos casos a la información del paciente. ¿Cuáles son los factores que inciden en el consentimiento?
Ya empezamos en un detalle que a veces nos hacen reflexionar un poco en algunas situaciones de intereses. Por ejemplo, las asimetrías sociales que existen en México, como la injusticia y la vulnerabilidad de grandes sectores de la población. Y los problemas éticos se agravan y se matizan por las condiciones y el contexto de nuestro país. Ante estas situaciones deja poco espacio para informar y respetar a las personas que es sujeto de investigación, haciendo que esta maraña de intereses no se exprese y el consentimiento informado quede como un acto protocolario asentado en papel que ni se entienda y ni se renueve. Esto pondremos un ejemplo este, muy, muy simple. Los protocolos de las compañías transnacionales mandan consentimientos informados como de 20 hojas a veces, o de 15, y se los dan al paciente para que lo lea el paciente, en lugar de que el investigador se siente a leerlo con él para leerlo leamos y lo vaya explicando, ¿verdad? Sino que lo único que hace el investigador es decirlo en resumen para que dedicarle menos tiempo porque, pues porque el paciente le tiene confianza, ¿verdad? Y le tiene confianza y sabe que el médico, como es un médico erudito, sabe que no le va a mentir, ¿verdad? Entonces, ahí hay una persuasión. Entonces, cosas como esas se empiezan a generar mucho en áreas, en instituciones. Entonces, esos problemas vamos a verlos más en detalle. Dice, las condiciones sociales y culturales diferentes. Ahora se ha dado por generar invitaciones por el periódico, invitando a gente a participar a proyectos de investigación donde dicen que hay una nueva droga para el tratamiento de enfermedades reumáticas. Y la gente acude porque le van a regalar el medicamento, porque no tiene medicación, no tiene instituciones y acuden para ello. Y los investigadores llegan los pacientes, les dicen de manera general, los pasan a un cuartito con un residente y el residente les lee o les hace un resumen del consentimiento informado, les hace que firmen para que, para que participen directamente en ese proyecto. Entonces, los pacientes se dejan llevar fácilmente, básicamente pues, por el interés de esa nueva droga. Las instituciones de salud con múltiples contextos para la atención y la investigación. Ahora ya hay hospitales universitarios donde el apoyo económico es un interés de los médicos. Ahora, para entrar a un hospital universitario tienes que ser doctor. Y para ser doctor necesitas tener un proyecto o dos proyectos de investigación. Digo doctor, doctorado, ¿verdad? No doctor, ya eres doctor. Necesitas ser doctorado. Entonces, necesitan estar haciendo proyectos de investigación 1 o 2 al año. Y para ello necesitas alumnos que te estén trabajando. Entonces, es lamentable cómo se llevan a cabo los proyectos de investigación. Y bueno, entonces las instituciones de salud con múltiples conceptos, como les llega dinero a la institución, las instituciones exigen que estén trabajando para proyectos. Y como les exige porque las instituciones reciben dinero, también les exige porque les pagan con dinero así. Entonces se vuelve un mecanismo básicamente recaudador. Variadas expectativas e intereses de los pacientes de los investigadores. O sea, hay intereses personales y diversas exigencias derivadas de los métodos y diseños de la investigación. Hay objetivos e intereses de las agencias financiadoras
sea, también ellos ponen sus exigencias para llevar a cabo los proyectos de investigación. Hay objetivos e intereses de las compañías farmacéuticas, instituciones de carácter internacional o empresas multinacionales. Hay normas jurídicas y el debate ético. Estos últimos los pongo en negrito porque a veces los pasan, los ponen en el escritorio, en el cajón, y ahí los dejan guardados. Otros factores de presión, por ejemplo, en el investigador, al invitar a un paciente a participar, ¿qué pasa? Hay competencia y rivalidad entre investigadores. Hay pago por paciente incluido y hay compromiso con los patrocinadores para acabar, por terminar el trabajo, porque no pierdan los pacientes. En el paciente, al considerar participar, el miedo de los pacientes a perder atención médica o recibir una menor calidad de la atención. El deseo de agradarle al médico o no molestar al médico y la falta de acceso a otras opciones o las expectativas irreales sobre los beneficios que pueda recibir con el medicamento que está recibiendo. Entonces, son esos escenarios que se facilitan para la coerción. Los escenarios son que el médico persuada, que el médico coaccione o que el médico manipule. Entonces, por un lado, la persuasión es someter a un procedimiento sin darle la oportunidad de que efectúe ningún tipo de elección. La coacción se está amenazando de forma explícita o implícita con consecuencias no deseadas y evitables si accede a su requerimiento. Y la manipulación, el médico le presenta la información de tal manera que le empuja a tomar una decisión determinada. Esto crea el escenario, esta última frase de ese escenario, dice, hay un médico presionado y hay un médico dependiente, hay un paciente dependiente. Entonces se crea una relación de ida y vuelta, médico presionado, paciente dependiente, y ahí se queda enclaustrada esa relación. Y esa es una relación no es benéfica ni para la investigación, ni para el paciente, ni para el médico, porque se van creando vicios. Entonces, tendremos que recordar ahora sí el concepto continuo, como lo presentamos, no desglosado, sino ya de manera continua. El consentimiento voluntario del sujeto humano es absolutamente esencial. Esto significa que la persona involucrada debe tener la capacidad legal para dar el consentimiento. Debe estar situado de tal manera que sea capaz de ejercer el poder libre de escoger, sin intervención de ningún elemento de fuerza, fraude, engaño, coacción, abuso u otra forma ulterior de fuerza o coerción. Y debe tener suficiente conocimiento y comprensión de los elementos en que se involucrará el sujeto para permitirle tomar una decisión clara y comprensiva. Entonces vean cómo este es un concepto pues, más global, más completo del consentimiento. ¿Cuál es la normatividad internacional del consentimiento informado? La COINS, que es una normatividad de la Organización Mundial de Salud del 2013, establece que el deber del médico es promover y velar por la salud, el bienestar y derechos de los pacientes, incluidos los que participan en la investigación médica. Aunque el objetivo principal de la investigación médica es generar nuevos conocimientos, este objetivo nunca debe tener primacía sobre los derechos y los intereses de la persona que participa en la investigación. O sea, la ciencia es buena. La ciencia de por sí, quien hace que esto no se lleve de manera adecuada es el que lleva a cabo la investigación. En el camino se pueden generar muchos intereses que se haga que se desvirtúe la investigación. Y entonces para la normatividad internacional
se solicitan todavía más puntos de importancia para el consentimiento informado. Por ejemplo, está nombre de la institución o logo, el logotipo, el título, el consentimiento informado en investigación, lugar y fecha, el título completo de la investigación, el nombre, teléfono y dirección del investigador principal, el nombre de la persona que otorga el consentimiento informado libre y sin coerción, el nombre del tutor en caso de que sea menor de edad o sin capacidad, o sea, que esté con alguna vulnerabilidad, los objetivos de la investigación, la descripción de la intervención y su propósito, si es un estudio experimental, si es con gratuidad, la duración del estudio y otros. El informar los riesgos por la intervención, el explicar los beneficios clínicos, el informar los procedimientos alternativos, el informar de manera clara los datos personales sensibles para la generación de base de datos y del cuadro de información, garantizar que la información solo será utilizada para la presente investigación, el otorgar garantía de recibir respuesta a cualquier pregunta, duda y aclaración sobre los procedimientos, riesgos y beneficios, el informar que se encuentra con libertad de retirarse en cualquier momento, la seguridad de que no se identificará al sujeto y que se mantendrá la confidencialidad, el especificar el compromiso de proporcionar información actualizada contenida durante el estudio, el de garantizar la disponibilidad del tratamiento médico, así como la indemnización a que legalmente tendría derecho en caso de daño, el de informar el uso que se le dará a los resultados de la investigación. Deberá ser firmada por 2 testigos, incluyendo su nombre completo y dirección. Deberá ser entregada al participante o tutor una copia del consentimiento formado por el investigador y los testigos. Entonces, como pueden ver, hay 22 puntos que tienen ustedes que tener como una especie de lista de cotejo para que no se les pase absolutamente nada. Esto sería para la normatividad internacional. Entonces, la firma del consentimiento, este también es un punto toral porque esto le da a ustedes pues el hecho de haber cumplido con todo el proceso del consentimiento, o sea, firmar antes de cualquier procedimiento que se solicite considerando una probable participación en un estudio clínico. Ejemplo, estudios de laboratorio para la selección. Documentar la hora de firma es el único modo de corroborarlo. O sea, hay situaciones que deben de estar firmadas y fechadas si son estudios epidemiológicos. Y los procedimientos que son parte de la atención médica adecuada del paciente y que se habrá hecho con o sin estudio clínico de por medio pueden realizarse sin la firma de la hoja de consentimiento y sus resultados usarse para predeterminar la elegibilidad. Entonces, esos son dos diferencias. Uno, si ustedes van a tener un estudio de laboratorio que va a servir para el estudio de un paciente que va a entrar a un protocolo de investigación, ese estudio debe estar firmado y fechado. Y si va a ser para elegibilidad, pues ese puede no estar firmado, pero debe de determinarse, básicamente, debe de tomarse en cuenta solo para elegibilidad, en caso de que ustedes van a tomar la decisión de decir sí, no, como para selección. ¿Cuál es el rol del investigador, del coordinador, del monitor y del comité de investigación, de ética en investigación en relación al consentimiento informado? El rol del investigador. El investigador o su delegado tiene como factor clave el tiempo.
porque eso es un punto toral en relación a que él debe de cumplir su propio proyecto porque tiene un tiempo determinado. Y a quien delegue recabar el consentimiento informado debe de estar calificado y entrenado para tal fin. Ya mencionamos previamente que pues debe estar calificado primero, calificado como investigador. Debe estar calificado en conocer la investigación. Debe estar calificado para determinar si el paciente es capaz, es competente para poder firmar el consentimiento informado. O sea, debe estar suficientemente inmerso en el conocimiento ordinario. Tiene que saber detectar si el sujeto tiene limitaciones en la autonomía. Debe de informarle al sujeto que es un tratamiento de investigación sin sobreestimar posibles beneficios, porque ese es un posible proceso de coerción, o sea, subestimar el beneficio sobre los riesgos, estamos haciendo un problema de coerción sobre el paciente para conocer básicamente los riesgos y los beneficios, y en caso de duda, el investigador debe de apoyarse en el comité de ética e investigación. También hay un papel de coordinador. El coordinador, cuando se trata de un proyecto que es multinacional o multicéntrico, siempre debe de haber un coordinador y este le agrega un valor al proceso. Él debe tener disponibles 2 originales de la versión vigente del consentimiento. Él debe entregar al investigador la historia clínica inmediatamente después de obtener el consentimiento del paciente para realizar una extensa nota de escrutinio y dar seguimiento al estado de aprobación de enmiendas en el comité de ética y aplicarlas lo antes posible. El coordinador ustedes saben que los consentimientos en un momento determinado, como son multicéntricos o son multinacionales, los consentimientos pueden llevar a cabo enmiendas a través de problemas que se puedan presentar durante el estudio. Y esas enmiendas deben de ser atendidas por el investigador, deben de ser corregidas en el consentimiento informado y deben de ser avisadas a los participantes y juntamente al comité de ética e investigación. Además deben tener 2 originales de la versión vigente. O sea, las versiones antiguas se deben de ir anexando a un anexo de consentimientos que pueden tener previos, pero deben de estar, las vigentes deben de estar en el área del protocolo vigente, del protocolo de investigación, ¿verdad? Que se deben de estar utilizando para estar comunicándose y estar para que puedan ser solicitados. Entregar al investigador la historia clínica el rol del monitor. El monitor es otro personaje que es el que lleva a cabo la vigilancia del protocolo. Verifica que haya evidencia suficiente de que el procedimiento de obtención fue el documentado, o sea que se llevó a cabo con todas las medidas correctas el consentimiento informado y que se le dio el tiempo adecuado al paciente para leerlo, que tuvo tiempo suficiente con el investigador, ¿verdad? O con quien le delegó para colectar el consentimiento para contestar sus preguntas y aclarar sus dudas. El monitor verifica que la hora de firma se encuentre documentada en el formato mismo, asegurarse no solo de discutir con el investigador de manera verbal las desviaciones encontradas, sino hacerlo por escrito, junto con las acciones recomendadas para prevenir
que no vuelvan a suceder. Y asegurarse de que los elementos esenciales exigidos por la buena práctica clínica y las leyes aplicables estén presentes en las versiones que firman. Entonces, esas son áreas de que el monitor está vigilante de que las cosas sirven de manera adecuada. Pero además deja apoyo al investigador para corregir las desviaciones que haya encontrado. El rol del comité. El rol del comité, con frecuencia los protocolos son modificados durante el curso de estudio. Cuando estos cambios requieren la revisión del formato del consentimiento informado del comité de ética, debe de tener un sistema que identifique el documento para evitar que se siga usando una versión obsoleta y para identificar de manera correcta las versiones en alto. Entonces, esto va acorde a que el protocolo esté siempre llevándose a cabo con la versión de un consentimiento informado vigente. Por lo regular, en las instituciones casi no tenemos estudios transnacionales, pero cuando llega a haber, porque las instituciones llega a haber estudios transnacionales y hay que estar muy precisos en esto. Y tenemos que tener el conocimiento de quién es el monitor, quién es el coordinador, y que se estén haciendo las modificaciones y cada cuando, o si se hicieron o no se hicieron, las fechas que tienen las modificaciones del consentimiento informado. Bien, vamos a descansar tantito, unos 10 minutos o unos 5 minutos y volvemos nuevamente para la segunda parte de la plática de hoy. Listo. Bien, vamos a continuar. El consentimiento en consideraciones operativas y situaciones especiales. ¿Cómo podemos cómo podemos operar el consentimiento? Usar el consentimiento, primero que nada, hay que acordarnos de que debe ser aprobado por el Comité de Ética en Investigación. Esto es fundamental. No podemos aplicar un consentimiento si no tenemos la aprobación del Comité de Ética en Investigación. Segundo, hay que brindar, ahora sí me voy a ir un poquito más rápido porque todavía falta, es poco tiempo. Voy a señalar voy a anunciar lo que está señalado. Otro elemento que creo que es importante, ustedes van a tener la presentación, entregar una copia al paciente, documentar el proceso en el expediente, reforzar la información en cada visita del protocolo, pedir al paciente que repita con sus palabras lo que entendió, ser comprensivo con el paciente, escuche sus miedos, interésese por sus valores y su entorno. Todo esto es mucha información, pero es una manera de cómo operarlo, cómo llevarlo a cabo, pero siempre tomando en cuenta a la persona, ¿verdad? Para que podamos recabar el consentimiento de manera más adecuada. Las informaciones nuevas, relevantes, comente con el paciente que se debe de generar una nueva versión del consentimiento. Eso es muy claro. Uno debe de ser, cada consentimiento debe ser aprobado por el Comité de Ética en Investigación antes de aplicarlo. Es muy frecuente que en algunas áreas crean que el consentimiento informado nada más ya se firmó, ya está, ya lo tengo, ¿no? El consentimiento informado de quienes estén en los comités de ética en investigación tienen una verdadera responsabilidad de leerlo, saber que está bien hecho y que realmente puede ser aplicado. Y cada persona que firme un consentimiento informado debe de llenarse de tal manera de que no se cometa ningún error. Entonces,
Creo que en alguna de las situaciones de auditoría, cuando no hay monitores o cuando no hay coordinador, el Comité de Ética y Inversión tiene la obligación de revisar de que se hayan llevado a cabo los consentimientos informados de la manera más correcta. El Comité de Ética e Inversión puede requerir de que cuando requiere que un menor dé su asentimiento, además del tutor y un formato especial. O sea, en pediatría, ahorita lo vamos a ver, es totalmente, pues no que sea diferente, pero sí hay que tomar en cuenta al menor como persona. En situaciones especiales, deben estar previstas en el protocolo y aprobadas por el Comité de Ética en Investigación. El consentimiento se obtendrá de los familiares que al recuperarse el paciente ellos lo firman en emergencias, en estado neurológico, que pueden tener potencial de recuperación y que van a entrar a procesos de investigación. Bueno, pues eso hay que tomarlo en cuenta. Todo plan de pago debe ser expuesto a consideración del Comité de Ética en Investigación. No puede condicionar el pago a término del estudio. O sea, lo que se diga en el consentimiento es como se va a llevar a cabo los planes de pago. Cualquier cambio en el texto del consentimiento firmado debe de ser discutido con el patrocinador antes de ser implementado. Este también es muy importante porque también cuando son de una compañía farmacéutica, el que debe de ser también cuando se hace un cambio por alguna situación en especial, el patrocinador debe estar informado sobre el cambio del consentimiento. ¿Qué pasa con pacientes con afectaciones mentales? Dice, los sujetos de investigación deben de ser, cuando se hace un estudio, el consentimiento informado debe ser entre iguales, o sea, no se puede poner un paciente con una afectación mental con un individuo sano. O sea, deben ser sujetos de igualdad de circunstancias. El objetivo de la investigación sea adquirir conocimientos aplicables para las necesidades de salud específicas de personas con afecciones mentales o trastornos del comportamiento. Se debe respetar siempre la negativa del sujeto a participar en la investigación y se debe de obtener consentimiento informado del tutor. O sea, aquí siempre, como es una población muy especial y vulnerable, pues se debe de obtener del tutor el consentimiento informado. En los estudios epidemiológicos, que eso es lo que habría que diferenciar mucho este tipo de estudios porque a veces hay mucha discusión que si sí o que si no se debe pedir consentimiento informado. ¿Qué dice sobre los estudios en prisioneros y estudios epidemiológicos? Personas de comunidades en desventaja económica o educacional, por ejemplo, poblaciones que son como los prisioneros o poblaciones que son indígenas. La investigación debe responder a las necesidades de salud y a las prioridades de la comunidad, de esa comunidad. Que se mantenga el imperativo ético de que el consentimiento de cada sujeto sea informado. El proyecto de investigación haya sido examinado y aprobado por una comisión de evaluación ética que cuente entre sus integrantes o consultores con personas que conozcan cabalmente las costumbres y tradiciones de la comunidad, porque realmente cómo vamos a saber cuáles son sus valores de esta comunidad. En algunas investigaciones epidemiológicas, el consentimiento informado personal es impracticable o no es aconsejable. La Comisión de Evaluación Ética debe determinar si es éticamente aceptable y si los planes del investigador para salvaguardar la seguridad de los sujetos, respetar su derecho a la intimidad y mantener el carácter de confidencialidad de los datos. O sea, siempre hay que tener estos datos y siempre, como mencionamos al principio, como lo dice la Ley General de Salud, pues hay que pedir permiso para poder solicitar el uso de los datos personales que puedan llegar a tener esos pacientes. Porque sí, ahora con la confidencialidad hay que tener mucho cuidado. Aunque realmente
Yo no sé cómo le hacen, pero nuestros datos personales andan por todos lados. En los biobancos, yo acabo de estar en una conferencia y alarmante viene la situación. A mí me pareció alarmante, no sé qué les parezca. La asociación, déjenme darles dato. La Asociación Médica Mundial, en su 67 Asamblea General celebrada recientemente en Taipei, Taiwán, hizo una revisión de la Declaración sobre las consideraciones éticas de las bases de datos de salud y biobancos, cuya primera versión data del 2002, con la que se pretende dar protección a aspectos relacionados con la recopilación, el almacenamiento y el uso de la información y el material biológico identificable y utilizados para fines que van más allá de la atención individual del paciente. Ellos reúnen material biológico e información asociada de un ser humano vivo o muerto. Ambos producen preocupación sobre la dignidad, autonomía, privacidad, confidencialidad y discriminación. La investigación en biobancos puede acelerar mucho el mejoramiento de la comprensión de la salud. La investigación en salud representa un bien común al servicio del paciente, la población y la sociedad. Estos dos últimos puntos son interesantes porque eso es lo que los investigadores luego pues sacan a relucir, ¿no? Si nos ponemos a pensar, uno de los grandes cambios que ha tenido la humanidad ha sido el quitar la palabra preembrión al número de células antes de la 12ª semana de gestación. Entonces, ellos dicen que antes de esas semanas no es preembrión, son células. Y que esas células en un momento determinado pues no pueden ser consideradas preembriones, porque no tienen, vamos a llamarle así, no son embriones, ¿verdad? Entonces retiraron la palabra preembrión para darle solamente la cualidad de células embrionarias. De tal manera que esta corriente fue dada fundamentalmente para darle apoyo a toda la corriente de las mujeres que luchan por la libertad. La libertad y darle postulado a que pudiesen tener la libertad de poder decidir por su cuerpo, ¿no? Y si ellas deciden de su cuerpo, ellas pudiesen tomar la decisión de abortar, porque no son células embrionarias, entonces todavía no tienen. Entonces, ese cambio radical tiene un parteaguas. En el milenio pasado se luchaba por el progreso y en este milenio se lucha por darles sentido a las luchas sociales, a las luchas de los grupos en pugna, para darle sentido a los derechos de las personas en ese aspecto. Ya no se habla del progreso, se habla de los derechos de los grupos poblacionales. Entonces, esto ha generado grandes situaciones sobre qué hacer con todos los embriones, las células que están en grandes biobancos. ¿Y qué hacer con estos datos? Pero no nada más queda eso ahí, sino que viene la otra gran cascada sobre qué hacer con la base de datos en relación a la experimentación en la información mental de personas. Actualmente ya hay una gran investigación en lo que es la neuroética y la información que existe sobre base de datos que hay sobre información cerebral y que está guardada y que la tendencia va a ser a
Actualmente hay gente que ya está trabajando en tener información sobre electromagnetismo, sobre estimulación de células nerviosas para niños que tienen hiperactividad y que están sobreestimulando el cerebro y al mismo tiempo teniendo reserva de células de memoria, más dicho, de memoria en reserva para poder utilizarla en áreas de neurointeligencia o de inteligencia artificial. Total, lo que trato de decir con esto es que además de esto, de que son las células embrionarias que están en fecundación y que tienen guardadas, qué hacer con ellos y qué hacer con el consentimiento de todas estas células que están ahí y que, como dice ahí, los últimos puntos, que se basa en que la investigación en salud es un bien común, pues ahora también esto viene en gran crecimiento, qué hacer con la robótica, la neuroética, que también viene teniendo pasos agigantados y que en menos de 10 años vamos a tener mucha robótica y vamos a tener una inteligencia artificial muy importante en nuestro medio y no sabemos qué vamos a hacer, porque no sabemos qué se tiene planeado con el consentimiento informado como para poder establecer algo en la investigación en esta área. Entonces plantean preocupaciones éticas y de derechos humanos. Uno de los problemas ha sido el tipo de consentimiento informado empleado para recolectar y almacenar por largo tiempo el material biológico humano. Entonces hay consentimiento informado específico, o sea que se va a hacer solamente, se firma para hacer un estudio para estas enfermedades determinadas. Hay consentimiento informado amplio, o sea, donde se puede generar un consentimiento informado un poquito para determinadas áreas de investigación, y hay el consentimiento informado general donde se puede hacer todo sobre una célula somática o embrionaria. Entonces, tenemos áreas generales, particulares, intermedias. Y el consentimiento informado ahí existe, pero no se ponen de acuerdo en qué se debe de hacer. Cada quien está como que a la carta, el consentimiento informado para hacer lo que quieran con ello. Y estamos en una situación todavía de debate para tomar en cuenta cuál sería lo apropiado para llevar a cabo con el consentimiento informado. Esto concluye la primera parte, pero todavía falta la pediatría. Todo ha cambiado y nada ha cambiado. Frieden y Weisman en el 86 comentan, todo ha cambiado. Hay un paternalismo tradicional que cambió a unas decisiones participativas en la salud. Y nada ha cambiado. Muchos de los médicos por motivos legales de práctica profesional que no han cambiado la mentalidad ética y profesional continúan con el paternalismo. O sea, y lo seguimos viendo. Por más que quisiéramos cambiar a decisiones participativas, seguimos teniendo mucha gente que sigue teniendo ese paternalismo oculto, porque al final del camino se piensa que el médico tiene la razón y las cosas del médico deben seguir haciéndose porque él es el que tiene el poder y la autoridad. Entonces, finalmente, la última parte de esta plática es qué hacer con los niños y con los adolescentes. Se acepta que la autoridad y la responsabilidad la tienen los padres siempre que se ejerza esto en beneficio del pequeño. El concepto de patria potestad implica que los padres pues son dueños de sus hijos. O sea, esto lo hemos entendido en México, pues no se diga, el papá y la mamá, pues hasta los 18 años siguen ejerciendo la patria potestad. En el siglo XX se garantiza al niño cuidados básicos tanto desde su punto de vista social como de la salud. En la Convención Internacional de Derechos del Niño establece que el niño es persona humana, forma de garantizar desde el punto de vista social y jurídico, el cual se promueve desde su niñez. Entonces,
Esto cuando se dio aquí en México, se dio los derechos del niño, pero se nos olvidaron las obligaciones y le dio tanto auge a los derechos que se nos olvidaron las obligaciones. Es como cuando hicieron la Estatua de la Libertad en Nueva York. Yo pienso que cuando se hicieron la Estatua de la Libertad, sí se sintieron orgullosos los americanos de tener esa estatua, pero se les olvidó la estatua de la responsabilidad. Entonces, el gemelo siempre debe estar siempre con él. Entonces, así como a ellos se les olvidó tantas responsabilidades que deben de tener paralelamente a la Estatua de la Libertad, así nuestros niños, cuando les dimos los derechos del niño, también debimos de haberles puesto sus obligaciones y responsabilidades. Entonces, el consentimiento informado, la información que el profesional de la salud debe entregar al paciente o a su representante legal debe ser suficiente, debe ser comprensible, debe ser comprendida y debe ser compasiva. Aquí yo agrego compasiva porque tiene una categorización un poquito más amplia, con detalles sobre la naturaleza, consecuencia y riesgo de cualquier acto médico que se deba de practicar. La compasión se traduce en la práctica médica en el deber de respetar a cada paciente en su dignidad de persona, sea esta mentalmente competente, incompetente, permanentemente inconsciente, crónica o agudamente enferma, mayor o menor de edad. El médico debe mantener en toda instancia la dignidad de la persona y el respeto por la unicidad de cada persona. Entonces, la compasión no es como la palabra en sí lo dicta, sino va más allá de lo que dicta la palabra. Entonces, yo creo que a veces esta situación debemos darle la connotación real a la que se refiere. ¿Qué se debe? Se debe de informar los riesgos al paciente o a su representante legal, las consecuencias seguras en todos los casos, los riesgos típicos esperados en condiciones normales conforme con la experiencia o el estado actual de la ciencia, los riesgos infrecuentes, pero no es excepcionales que tienen la consideración clínica de muy graves, y riesgos personalizados según las circunstancias personales del paciente, como el estado de salud a la edad que tienen. Aunque es de carácter fundamental oral, debe ser escrita en el caso de tratamientos o procedimientos invasivos o que conllevan riesgos notorios o que son de dudosa efectividad. Fíjense, la Asociación Americana de Pediatría establece que cómo participan los niños. De 2 a 3 años se les pregunta al niño si desea ser explorado. De 4 a 5 años se le dirige al menor las preguntas sobre su padecimiento. De los 6 a los 8 años se les debe incluir en las explicaciones sobre el problema y el tratamiento. En los adolescentes, una parte de la consulta se puede efectuar sin la presencia de los padres. Y bueno, la discrepancia entre la voluntad del menor y su representante legal puede existir en menores de padres separados con discrepancia de criterio. O sea, estas cuestiones ustedes pueden darse cuenta, pues pueden, esto en los Estados Unidos es frecuente que existan discrepancias. En México, por lo regular, empezamos a tener discrepancias en el norte de la República por la gran influencia que existe de la televisión y las redes sociales y la comunicación que tenemos con estados fronterizos. Nos están influyendo mucho para que empiece a existir más discrepancias. Desde el momento en que el padre habla de tú con los hijos, en el momento en que el padre se dirige como amigo con los hijos, y desde el momento que el hijo se está más tiempo en la laptop, en el teléfono celular, y está menos tiempo en el grupo familiar, empiezan a tener discrepancias más tempranas a más temprana edad.
Pero para entender estas situaciones y entender qué sucede en el adulto, Lawrence Colbert ha estudiado la moral del niño y la ha podido entender cómo el comportamiento del adulto se puede comprender con toda esta moral en la niña. La moral del niño ha evolucionado en esquemas o tiene esquemas infantiles y egocéntricos a esquemas más maduros y altruistas y los divide en 3 niveles y 6 estadios. El nivel preconvencional se privilegian las normas, el estadio de obediencia y miedo al castigo y el estadio de favorecer a los intereses. Ese es en el nivel preconvencional. En el nivel convencional hay convivencia grupal, expectativas interpersonales y normas sociales establecidas. El individuo es leal. Y en nivel postconvencional establece la aceptación, comprensión de las normas morales, los derechos prioritarios y el contrato social, principios éticos universales. Son 3 niveles que se van generando conforme se va desarrollando el niño. Por ejemplo, uno está pequeño y obedece a los padres, es obediente y le tiene miedo al castigo, pero siempre favorece, ya cuando ya está un poquito más adelantado, ofrece a los intereses, o sea, él va mejor por sus intereses. El nivel convencional, cuando dice aquí, empieza a juntarse ya con los jovencitos del grupo, arriba de los 6 años, ya empiezan a haber expectativas interpersonales y normas sociales, y empiezan a ver la lealtad al grupo. Y en el nivel postconvencional, ya que estoy andando por arriba de los 12 años, o de los 8 o de los 12 años, o 10, hay aceptación y comprensión de las normas morales, ¿verdad? Hay derechos prioritarios, contratos sociales. El deber de un médico es propiciar el desarrollo de los niños como sujetos morales, evitar la influencia excesiva de los padres, reconocer los valores y proyectos de vida del menor, propiciar la toma de decisiones y centrarse en el mejor interés del niño. Y incluir a los niños en las decisiones del tratamiento. El niño necesita recibir información sobre la situación en particular, cómo le ayudará la intervención, qué pasaría si no se realiza el procedimiento, pero cómo es la intervención, cómo ésta le ayudará. Al final, preguntar al niño si está de acuerdo con la intervención o participación, el niño puede asentir. Entonces, este es más o menos como se desarrolla el proceso para estar informando e invitando al menor. Entonces, se pueden presentar algunos escenarios. El primer escenario que se puede presentar es cuando el niño, bueno, el primer escenario es cuando todos están de acuerdo, o sea, que la decisión familiar completa, cuando los padres y el niño basados en la información, llegan al asentimiento y al consentimiento, o sea, todos están de acuerdo. El segundo escenario puede ser que el niño no da el asentimiento, pero la decisión está dentro de las reglas de la familia, ya que aunque el niño no da el asentimiento, todo está dentro de las reglas de la familia. Entonces se puede dar el consentimiento. Cuando el niño asiente, pero está fuera de las reglas de la familia, en este caso, se debe respetar al menor, porque aún cuando esté fuera de las reglas, el niño está sintiendo, ¿verdad? Y el niño no puede dar el asentimiento, pero tampoco consciente con las reglas de la familia o la decisión del padre es irracional. En ambos casos, el médico debe hacer ver que se requiere qué se requiere para el beneficio del niño. O sea, cuando todos están fuera, a todo lo contrario, cuando todos están fuera, el niño no siente. O sea, que el niño no puede darle sentido por algún motivo, pero los padres están irracionalmente fuera, entonces el médico debe tomar una decisión. Y aquí en México, por ejemplo, pues esa patria potestad pasaría al gobierno.
y él es el que pone tomaría la decisión. O pasaría, como ahorita lo vamos a ver, dice, por motivos religiosos, si la regla de familia no favorece al niño y no vela por su mejor interés, el médico puede ignorar estas reglas siempre y cuando ellas se opongan a principios fundamentales, aunque sí puede apoyarse en la toma de decisiones en otra instancia, como es el comité de ética, siempre y cuando no se trata de una emergencia. Por ejemplo, si es una emergencia, le pueden quitar la patria potestad al niño. Por ejemplo, si es una cirugía donde está sangrando el niño y tiene que tomar una decisión y es una urgencia, entonces trabajo social puede acudir al ministerio y quitarle la patria potestad a los padres para operar al niño y pasarle, en caso de ser necesario, si está en su vida por medio, a transfundir al niño para poderlo sacarlo de el menor maduro, o sea, la madurez y autonomía del adolescente puede ser variable según la estructura social y familiar. Según los rangos de edad, es universalmente aceptado que menor de 12 años no es autónomo. De 12 a 14 años tiene cierta capacidad autónoma y de 15 a 18 años se puede considerar autónomo. Entonces, aquí estas características, pues siempre tiene uno que estar viendo lo que dice la ley en cada estado. Hay estados en que han tratado de disminuir la adolescencia a los 17 años, entonces ya 17 años mayores los consideran maduros. El lenguaje y el tiempo adecuado a la situación concreta evita la natural tendencia del niño a fantasear sobre las causas y consecuencias de la enfermedad, evita su temor y su ansiedad. O sea, aquí es donde lo que mucha gente piensa, de que el niño fantasea y que cómo vamos a querer darle su decisión al niño si ya determinada pues anda fantaseando. Al considerar la cuestión de la competencia del niño, es la naturaleza de la decisión en sí misma, cuestiones de valores, y en esta la autoridad moral es la de los padres. En ese sentido, son relevantes las consideraciones sobre la relación riesgo-beneficio, la importancia o gravedad del problema y el carácter de urgencia de la decisión. En la práctica se entiende a una responsabilidad compartida entre profesionales y padres. Son los padres a través del consentimiento informado y correctamente asesorados los que aceptarán el curso de acción recomendada como razonable para su hijo. Entonces, pues obviamente los niños pueden asentir, pero la realidad, quien finalmente deba de firmar el consentimiento informado para que realmente sea legal, esos son los padres. Entonces, conseguir de manera adecuada a su nivel de entendimiento que el paciente adquiera conciencia de la naturaleza de su problema médico, explicar al niño lo que se espera conseguir con el procedimiento propuesto, evaluar clínicamente su comprensión del problema y pedir su aceptación. O sea, eso es la tarea que uno debe de tener en relación al consentimiento informado. En investigación, pues la realidad es que por lo regular los niños es una variante, llamémoslo así, en el sentido de que la investigación es niños, no es tan, tan frecuente en cuanto a drogas, en cuanto a cuestiones novedosas. Casi la investigación que se lleva a cabo en México es investigación no tan experimental. Los menores no participan en investigaciones con adultos, o sea, no se vale en la cuestión operativa de administrar el consentimiento, son estas reglas, ¿no? Los menores no participan en investigaciones, no se puede hacer una investigación de adultos, debe ser solamente niños de la misma edad, eso tenemos que tener. El objetivo, obtener conocimientos aplicables a las necesidades de salud de los menores. No se va a aplicar un conocimiento de un menor a un adulto.
el padre, la madre o el tutor de cada menor siempre debió de haber otorgado el consentimiento informado por escrito. Obtener el consentimiento de menor en la medida en que su capacidad lo permita. Hay que respetar siempre la negativa del menor, a menos que el menor deba recibir un tratamiento sin otra alternativa aceptable. Cuando el beneficio para el menor es bajo, cerciorarse que el riesgo sea bajo y proporcionado relacionado a los conocimientos. Los estudios con el fin de proporcionar un beneficio terapéutico deben ser tan ventajosos para el menor sujeto de investigación como cualquier otra alternativa disponible. Muy bien, con esto damos por terminada la sesión del día de hoy. No sé si tengan alguna pregunta por ahí. Tenemos 10 minutos para preguntas y respuestas. Buenos días, profesor. Buenos días a todos. Buenos días. Bueno, mi nombre es Rosa Isela, profesor. Tenía una duda acerca de lo que nos platicaba acerca del consentimiento informado en pacientitos, por ejemplo, testigos de Jehová. Mencionó que en casos de ese tipo podía intervenir, ¿cómo se llama? Los servicios del departamento de, se me fue el nombre, ¿servicios sociales? Sí. Sí, ok. Como para quitarle la custodia o trasladar la custodia, algo así en beneficio del menor. En cuando son atención, cuando es atención. Cuando es la atención, sí, es cuando es atención. Por ejemplo, cuando se trata de atención a la salud y pone en riesgo la vida del niño, se debe de acudir al Comité de Ética en Investigación o al Servicio Social para que ellos tramiten la patria potestad y le puedan quitar la patria potestad a los familiares para que el gobierno del estado se haga cargo y ellos firmen el consentimiento informado. Por ejemplo, nosotros tuvimos en el hospital 34, muchos niños que tenían necesidad de operarse del corazón o tenían urgencias médicas, más que operar, porque los paliativos, los que se operaban electivos, esos no, pero los que eran urgencias médicas, que llegaban como urgencias médicas y que requerían una urgencia de tratamiento quirúrgico, sí se tomaba ese tipo de decisiones. Pero el electivo no, pero el urgente sí. Porque el electivo se trataba de convencer a los papás. Así es. Y por ejemplo, en el caso de los hospitales privados, ahí cómo es que funciona. Es igual. Es lo mismo. Lo que la instancia del Comité de Ética Hospitalaria, Comité de Ética Hospitalaria, es quien tiene la obligación de recurrir y de hacer todos los procedimientos. Y si no, el Servicio de Trabajo Social o Enfermería tienen la obligación de acudir a la administración para solicitar al Ministerio Público les transmite un poder para que intervenga el gobierno del Estado. Eso ya está establecido, Okay. Porque está en riesgo la vida del niño. Okay. Así es. Muchas gracias, profesor. ¿Alguna otra pregunta? No, muchas gracias, profesor. Muchas gracias por todo. Bueno, si no hay preguntas, pues les agradezco la atención y espero que les vaya muy bien en el curso. Que tengan un buen fin de semana. Hasta la vista. Gracias, doctor. Qué bueno. Muchas gracias. Hasta luego. Bye. Hasta luego. Gracias. Buenos días.